La editorial Panini en España, en su ímpetu de querer que sigamos comprando cómics por encima de lo que la razón indica que deberíamos hacer, pues ha instalado una política de ir sacando colecciones que ya tenía en el pasado en formatos nuevos, tratando de abaratar el precio. Aunque exactamente no está abaratando nada, porque está saliendo al mismo precio que salía en su origen, pero que con los años de diferencia y la inflación, pues en fin, ya tal. Bueno, ¿y a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo al nuevo lanzamiento de Marvel Saga del asombroso Spider-Man, en un formato en el que ya no encontramos la tapa dura, es un formato TPB, blandito y tal, con todo lo mismo que ha sacado en el Marvel Saga original, del cual lleva 50 y tantos volúmenes. Y Panini se ha comprometido a sacarlo de nuevo con este nuevo formato todos los meses. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a reseñar los dos primeros en esta nueva serie, donde voy a reseñar todos los Marvel Saga según vayan saliendo. O sea que este formato de vídeos probablemente sea bimensual, ya que en cada uno de ellos encontraremos dos. Vamos a ir con el primero y con el segundo, con vuelta a casa y hasta las estrellas se congelen, tomo 1 y 2. Así que nada, ya sabéis cómo va esto. ¡A la mesa! Bueno, pues aquí vamos, empezamos con este primer tomo de la saga, de Marvel Saga del asombroso Spider-Man, etapa que empieza Michael Straczynski en el año 2001 y viene después de una etapa noventera que tampoco es que, no es que hubiera sido mala, pero bueno, con sus luces y sombras, que había guionizado, entre otros, pues Tom DeFalco, había estado por ahí, y había estado Howard Mackie también dibujando, guionizando. Howard Mackie fue uno de los responsables de la saga del clon. Por lo tanto, los 90 no podemos decir que haya sido todo caca, o sea, hubo cosas bastante interesantes en Spider-Man. Entonces, pero llega Straczynski de una escuela en la que él está acostumbrado a crear historias muy tranquilamente, muy lentamente, construir grandes historias largas, profundas, y le dan los mandos de la colección insignia de Marvel. Pero cambia su interpretación, ¿no? Cambia su interpretación y no va a cometer eso, sino que va a hacer más o menos lo mismo, va a tratar de condensar lo mismo, pero en historias un poquito más cortas, ¿no? De ahí que más o menos cada tomo pues tenga un arco. Y entonces empieza con este vuelta a casa, donde John Romita Jr. Le va a acompañar al dibujo, estilizando lo que era Spider-Man, porque venía de ser un Peter Parker mucho más hipertrofiado, mucho más musculado, y aquí vuelve un poco, pues eso, a las esencias, ¿no? Vuelve un poco a como debe ser Peter, ¿no? Ese chaval un poquito más escuálido, un poquito más fino, y yo creo que es el objetivo que busca, y yo creo que lo consigue muy bien Romita Jr., porque me parece que hace un dibujo, no tanto con el resto de personajes, pero con Spider-Man hace un dibujo brutal, increíble. Este primer tomo, este vuelta a casa, redefine un poco los orígenes de Peter y crea un arco increíble en el que aparece Mogul, ese villano que con los años se ha hecho muy, muy famoso y perenne en las historias de Marvel, y ese personaje tan enigmático que es Ezequiel. Bueno, aquí se puede ver el dibujo, como desde el minuto 1 me parece que Romita lo tenía muy claro, sabía perfectamente lo que quería hacer. Y aquí empieza, ¿no? Empieza esta historia que va transcurriendo, que da unos golpes de giro buenos. Yo creo que es un arco que no necesita mucha presentación porque se ha editado, reeditado hasta la saciedad, y es un must-have en toda línea. Probablemente no sea el mejor cómic para iniciarse con el Trepamuros. Yo creo que interesaría a lo mejor entrar en otros tipo La cacería de Kraven o Toda una vida o cosas así, antes que meterse en esto, porque necesitas un pelín de bagaje, ¿no? Un poco para entender sobre todo las motivaciones de por qué Peter está como está. Pero sí que es una historia madura, es una historia para adultos, no es una historia que tiene sus puntos de humor y todo eso, pero no se anda con muchas tonterías, ¿no? O sea, está pensado para gente que le apetece leer cosas más serias, ¿vale? Y ahí entran dentro de la magia y dentro de la fantasía que tienen los relatos de Spider-Man. Y aquí entra, pues bueno, Mogul, la aparición de Ezequiel. La aparición de Ezequiel, que le tira los trastos a Peter, diciéndole tenemos que hablar, bueno, que está dando todo el reflejo. Tenemos que hablar, tenemos un pasado, o sea, tú tienes un pasado que tienes que conocer y yo te puedo brindar protección, puedo ocuparme de ti porque hay alguien que te busca, y esa es la premisa, ¿no? Y a partir de ese momento se establece una relación entre el gran villano que aparecerá con el tiempo y tal, y Peter y Ezequiel, ¿no? Y bueno,
algo que será recurrente con el paso del tiempo, la aparición de estos, y que, según tengo entendido, tienen mucha importancia en el Spider-Verse a futuro. Luego tenemos otro punto, y es que aquí la relación de entre Peter y Mary Jane está muy dañada. Tratará de intentar hablar con ella, de intentar arreglar su relación, mientras él es profesor en un instituto para chavales, y pues también intentará de resolverle los problemas, sobre todo a los que sufren malos tratos o bullying y todas estas cosas. Luego hay una vuelta de tuerca brutal y gigantesca al final del tomo, que interviene la tía May, haciendo un triángulo, que será un triángulo, y supongo que será una constante a futuro, que será la relación que tendrán los tres, ¿no? Peter Parker, bueno, siempre han sido ellos tres, ¿no? Peter Parker, Mary Jane y tía May, pero a otro nivel. No puedo decir más por no revelar, entonces a otro nivel. No hay duda de que es este cómic, cualquier persona que yo he tenido, la verdad que gracias, no había leído Marvel Saga, me he enganchado ahora a esto, quiero hacerme la colección completa en este formato, porque el otro está inaccesible, muchos tomos ya ni están, entonces ni no se van a reeditar, y el mercado segunda mano está muy tonto, entonces yo creo que es algo que cualquier amante del cómic, cualquier tal, tiene que leerse esto. Esto es un must-have en toda la regla. Estos son 5 kakis de cabeza que se lleva una de las pocas veces, como siempre digo, que doy 5 kakis. Los doy muy contados, pero este se lo merece. Este arco se lo merece por el giro de tuerca que le da la historia, no solamente con quién es Spider-Man, de dónde vienen sus poderes, qué ha intervenido en eso, una vuelta de tuerca increíble que se inventa Straczynski ahí, y después lo que ocurre con tía May, que también es otra cosa que creo que casi se pedía a gritos que ocurriera y tal, y ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que esos factores más la relación tal, se hacen merecedor de eso. No he contado mucho de la edición, pero bueno, la edición no tiene mucho misterio, es un TPB, tapa blanda, anchete, porque tiene las mismas páginas que es exactamente igual que el tomo, ¿vale? El precio en el que sale son 16,50. Mucha gente, ahí se puede ver el precio, ahí debajo, a ver, 16,50. Mucha gente se ha quejado de que esto ha salido al mismo precio que salían en su día los tomos de tapa dura, y ahora salen en tapa blanda, pero bueno, los tomos de tapa dura se empezaron a editar hace muchos años, era otra época, y entonces 16 euros en un tomo de tapa dura era dinero, era el mismo dinero que es este. Es que la inflación no perdona, y hemos hablado ya muchas veces del tema de precios, y es lo que hay. Entonces yo me voy a centrar en las ventajas. ¿Qué ventaja tiene este formato? Aparte del tema del precio, de verdad, no entremos más en eso. Pero ¿qué ventaja tiene? Que ocupa mucho menos. Ocupa mucho menos que el tomo de tapa dura. El tomo de tapa dura prácticamente es el doble de lo que ocupa esto. Por lo tanto, al final nos quedamos con la historia, que es lo que tenemos que tener claro, que es lo que nos tiene que emocionar y gustar, y nos tenemos que olvidar bastante de en qué formato está hecho, ¿no? Si nos cuadra y queremos tenerlo en nuestra colección, me parece que es un momento perfecto entrar. Y este vuelta a casa es pura magia, pura magia. El segundo tomo que encontramos es Hasta que las estrellas se congelen, del mismo equipo. Bueno, van a estar Straczynski y Romita Jr., van a estar juntos durante muchos años, creo que la etapa duró 7 años, si no recuerdo mal. Y entramos en este tomo que coincide en tiempo y espacio con uno de estos hechos que nos han cambiado la vida a todos, ¿no? Que fue el atentado de las Torres Gemelas. El 11S, que ocurrió en Estados Unidos, coincidía con el estreno de la primera película de Spider-Man, que se rodó, no sé si os acordaréis, pero salió un teaser, un tráiler en el que Peter había puesto unas redes entre las 2 Torres Gemelas y atrapaban a un helicóptero. Y entonces eso después se tuvo que cambiar y se quitó porque no se podía, porque enseguida fueron los atentados, cayeron las Torres Gemelas y claro, no se podía ver eso, ¿no? Fue un momento terrible para el mundo entero, pero especialmente para el pueblo americano. Esto coincide con que iban a publicar algo, porque la película no se podía modificar, luego se editó cosas y tal, pero el cómic continuaba, la vida continuaba, y le encargaron a Straczynski que hiciera algo, que hiciera un arco para hablar del tema, ¿no? Porque tenían que aparecer aquí Peter, Spider-Man, Nueva York, Manhattan, Torres Gemelas, es algo que va de la mano, ¿no? Es algo que va junto. Y entonces Straczynski no supo qué hacer. Estaba él en el rodaje de una serie que estaba él haciendo, que es guionista,
Y entonces se metió en su carromato, en su roulotte, y se encerró allí y se puso a pensar, y en 45 minutos parió un guión que se llamó Manteneos firmes, que después le pasó a John Romita Jr. y que John Romita Jr. tardó 6 semanas en dibujar, que es mucho tiempo, muchísimo tiempo más del que él solía tardar, pero que necesitaba tardar ese tiempo porque tenía que documentarse, ver escenarios y ser lo más fiel posible a la desgracia que había ocurrido. Y entonces ocurrió esto, ¿no? Empezó este arco que es brutal. Cuando lo leyeron la gente de Marvel, todo el mundo lloró. Esta primera escena es sobrecogedora viendo a Spider-Man aquí diciendo Dios, algunas cosas exceden a las palabras, y realmente no hay diálogos, ¿no? en este primer arco, sino simplemente es un recordatorio de lo que pasó, de la gente que intervino, de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Nueva York que hicieron lo posible, de la cantidad de voluntarios, donde aparecen también muchos cameos donde salen los Vengadores, Spider-Man ayudando en las labores de recogida, buscando gente, hasta los villanos. Una escena increíble esta, la de ver al Doctor Doom llorando, que le salen las lágrimas y todo. Es súper emotivo esta primera grapa. Además, ya digo que es todo narrado, ¿no? Y te recuerda ese evento. También yo lo vi en primera persona, lo vi en la televisión, lo tengo muy fresco. Es ese punto de qué estabas tú haciendo el 11S, ¿no? Yo creo que todos nos acordamos, los que vivimos eso, todos nos acordamos de qué estábamos haciendo en ese momento. Y la verdad que le hace un homenaje muy sentido y escrito por gente que al final son americanos, y es algo que ellos han sufrido mucho y por muchos motivos, ¿no? No vamos a entrar en temas políticos y demás, pero lo han sufrido muy en sus carnes, ¿no? Ha sido, yo creo que lo más tremendo que les ha pasado en la historia reciente y casi en toda su historia, ¿no? Y queda muy bien reflejado. Luego, una vez terminado esto, es como que pasa a una segunda grapa, en la que tampoco quiero revelar mucho para no hacer demasiado spoiler a partir de aquí, porque es una historia continuista con respecto a lo del pasado. Pero en este mientras tanto, es un formato totalmente visual, ¿vale? Es un formato, no tiene diálogos tampoco, sino que son escenas. Luego al final del tomo te viene el guión de esta segunda grapa. Aquí tenemos Mary Jane, ya lo he comentado con el otro, entra en el triángulo con Tía May y demás, y las cosas y los avatares, ¿no? Intentando arreglar si hay posibilidades de arreglarlo. Mary Jane está trabajando en su carrera. Claro, la vida con Peter interfiere en todos sus planes, porque al final cualquier persona que vive con un superhéroe vive a la sombra de un superhéroe, y queda muy reflejado aquí. Y no tiene este segundo cómic la fuerza y la potencia que el primero, probablemente porque sorprendió muchísimo, ¿no? El Ezequiel Morlun y todo esto. Pero aún así, la llegada del Doctor Octopus en el rodaje, ese nuevo villano que aparece, que le roba también los poderes a Octopus, y que van este tiparraco que hay aquí, ¿no? Que es un fantoche de mucho cuidado, el hombre, pero que bueno, que hace mucho daño y que hace desarrollar muy bien la historia hasta el final, hasta esa última grapa, que no puedo revelar nada ni vamos a ver nada, que se titula Hasta que las estrellas se congelen, donde ocurre una conversación increíble que tienen Mary Jane, Tía May y Peter, donde asientan las bases de lo que ha de venir, de lo que va a ocurrir a partir de ahora, y que tengo unas ganas loquísimas de verlo. Tener en cuenta que a partir de este momento, de todo lo que vaya saliendo en los siguientes, aunque será una entrega bimensual, cada 2 meses haremos este repaso, pero si veis los vídeos tenéis que tener claro que deberíais haberos leído esto, porque tarde o temprano los spoilers van a salir, porque es una historia continuista. Entonces, si los veis, verlo con eso, o sea, ya lo diré en los distintos vídeos cuando los vaya haciendo, pero tenerlo claro, ¿vale? Es algo coherente y obvio. Si vemos volúmenes avanzados, es lo que hay. Bueno, nota, a esto le damos 4 kakis, a este segundo. No le voy a dar más, no se merece 4,5. Yo creo que la historia, gran parte de la historia es bastante de transición. El principio es muy potente, la primera grapa y la segunda son muy potentes, y la última también es muy potente, pero un poco lo de en medio como que tal. Y el dibujo de John Romita decae bastante. Todo lo que no es Spider-Man, hay una imagen, voy a ver si la encuentro. Bueno, aquí la tenemos, ahí se puede apreciar esa cara de Mary Jane, que da puñetero miedo, parece parida por el Joker. Y estas cosas que tiene a veces John Romita,
que te sacan totalmente de la historia, ¿no? Que te dices, ¿cómo es posible que dibujes tan bien a Spider-Man, a Peter y demás, y luego hagas esas cosas tan terribles, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que por eso le resta un poquito y se va a quedar la nota en eso, en sus 4 kakis, pero aún así es un gran cómic, sin duda alguna. Y ya lo tendríamos, este inicio de Marvel Saga en esta reedición en TPB que está haciendo Panini en España, a un precio relativamente asequible, ya lo hemos dicho. Y bueno, yo creo que poco más, salvo deciros que por favor vayáis corriendo, agarréis un teléfono, llaméis a vuestra madre y le digáis que la queréis, comeros las verduras, y yo me marcho porque he quedado. Hasta otra. Adiós.